Y este Google I.O. ha sido como un recoger todo lo sembrado a lo largo del año y muestra a Google más fuerte que nunca en el mundo de la IA. Hacía la traducción de voz en tiempo real. Esto te ayuda a romper barreras de idiomas a niveles. Esto, todos hemos soñado con esto, todos aquellos a los que el inglés está ahí, pero nos cuesta o no lo ponemos en práctica. La velocidad es brutal. Si veis alguno de los vídeos, veréis que genera, no sé si es un texto de 1000 palabras en cosa de un segundo, 2 segundos. Imaginaos la potencia que tiene esto cuando yo a mi Google le pueda preguntar y pasarme 2 horas conversando con él de algún tema. Me parece curioso el modelo entrenado para delfines. Dolphin Gemma. Y además lo definen como el primer modelo de lenguaje grande para delfines. Cuando vas en el coche, tienes ahí un tiempo muerto que muchas veces no sabes en qué utilizar, y el poder ir teniendo conversaciones con Gemini sobre ciertos temas o poder profundizar en aprendizaje, cosas así. Viviremos en un futuro en el que raro sea el dispositivo que no tenga integrado la inteligencia artificial. Y decía, pero si es que no me ha dado tiempo a acabar la frase y casi me está contestando. No me da tiempo ni a procesar que he terminado de hablar y ya me está contestando. Ya voy con él. Muy buenas, Nino, una vez más por aquí. Estamos en esta ocasión con un tema muy especial, el Google I.O. Vamos a estar hablando hoy de todas las novedades principales que hemos tenido en el Google I.O. Da para mucho, pero trataremos de sacar los highlights más importantes que nos afectan como desarrolladores principalmente y dar un poco nuestra opinión también, ¿no? Muy buenas, pues sí, ya la esperada Google I.O., que llevamos todo el año haciendo nuestras cábalas de qué van a mostrarnos, con qué nos van a sorprender. Y la verdad que, bueno, creo que no ha sido totalmente disruptivo con ningún tema, pero ha sido una buena Google I.O. en cuanto a novedades y noticias tanto para desarrolladores como no podía ser de otra forma para inteligencia artificial y para los desarrolladores Android. Antes de empezar, recordaros el sorteo que hacemos cada vez que hacemos un podcast de estos, que hacemos uno mensual, de una licencia para uno de los productos de JetBrains. En esta ocasión, nuevamente, para participar lo que hay que hacer es suscribirse a la newsletter, como hicimos la vez anterior, que es mucho más sencillo el proceso que seguir luego a través de los comentarios de YouTube. Así que os dejaremos en el primer comentario en la descripción de YouTube, en este caso, por si lo estás escuchando en otra parte. Bueno, en la descripción estará en cualquier parte. Os dejaremos el enlace para que os podáis suscribir a la newsletter y a partir de ahí, todos los que se suscriban a partir del podcast entrarán en el sorteo de esa licencia. Sin más, nos vamos a centrarnos en el tema de hoy. Nino, ¿qué te ha parecido la Google I.O.? Cuéntanos así unas pequeñas pinceladas. Pues mira, como os he comentado hace unos minutillos, me ha parecido muy interesante todo lo que han traído. No hay nada que me haya sorprendido. Nosotros tenemos nuestro famoso WhatsApp en el que vamos haciendo cábalas de todo lo que puede llegar a suceder, qué nos traerán, habrá un nuevo modelo, Gemini 3.0, pero no he llegado a ver nada tan disruptivo, porque creemos, ya lo hemos hablado varias veces, de que hemos tocado a nivel de modelos, por ejemplo, hemos tocado como un techo, y ahora todo se basa en productos. ¿Y quién mejor que Google para hablarnos de productos? Y creo que esto es lo que nos han traído en esta Google I.O. Muchas novedades, con mucha IA por todos lados, y bastante interesante. He visto cositas que me han gustado mucho, que he probado. Creo que en esta Google I.O. Han dado con la tecla, ¿no? Durante todo el año han estado pues, dando comunicados de nuevas funcionalidades que sacaban al mercado. Lo han sabido, digamos, gestionar en el tiempo. Y llegadas a la Google I.O., pues nos han dado con todo esto que nos han ido mostrando durante el año, pues nos dan un escenario de herramientas. La verdad que muy interesante, cositas muy chulas, que ahora pues bueno, vamos a ir hablando y desengranando un poco. Pero antes te tengo que hacer la misma pregunta a ti. ¿Qué te ha parecido a ti la Google I.O.? ¿Qué sensaciones te da? Hablábamos justo antes de la Google I.O. que no sabíamos qué nos iban a enseñar, ¿no? Porque llevan tantos meses presentando tantas cosas, incluso a semanas vistas de que empezara la Google I.O., que pensábamos que iba a estar ya todo enseñado y que no nos iban a poder sorprender con nada. Y creo que coincidimos en que nos hemos llevado gratas sorpresas en
en el evento. Como dices, nada, bueno, alguna cosa, ¿no? Sí que veremos que es bastante disruptiva, pero en general nada que cambiara las reglas del juego, pero sí que nos muestra a Google más fuerte que nunca en el mundo de la IA. Probablemente me atrevería a decir que ahora mismo se están convirtiendo en los líderes de la IA cuando hace un año, en el Google I.O. del año pasado, estaba todo el mundo diciendo que estaban muy perdidos en esto para ser ellos los reyes históricamente de la IA, cómo estaban haciéndolo tan mal y de un año para otro han sabido reconvertirse, ponerse al nivel e incluso superar a las empresas que se dedican 100% a esto y que tienen toda su inversión en este punto. Y la verdad que ha sido bastante interesante y les ha puesto, ya estaban, pero les ha puesto todavía más en el radar de la empresa o una de las empresas que más potentes están en el sector de la IA ahora mismo. Mm. Totalmente, totalmente de acuerdo. Siempre decimos que la IA se basa en datos y quién mejor que Google para hablar de datos. No han sabido llevar todo Mm. su conjunto de modelos a las herramientas del día a día y modelos muy buenos. Los que cuando hablamos de Gemini 2.5 Pro, y hablaremos un poco ahora de Flash y demás, con muy buen rendimiento, que unido a todo este abanico de productos que tiene la compañía, pues como tú bien dices, lo convierten un poco en el estandarte ahora mismo, a mi parecer, del sector de la IA. Pero bueno, esto es una carrera de fondo, hoy es uno, mañana será otro, y de momento creo que es Google quien encabeza la carrera. Pues esto nos deja en muy buen pie para empezar a hablar de las novedades. Vamos a empezar por la keynote, así más general, para que nos tengamos una idea de amplio espectro de en dónde han estado trabajando el equipo de Google en estos meses y luego profundizaremos más en elementos más enfocados a desarrolladores. Entonces, bueno, quizá la noticia o lo que más repitieron, que no es algo que fuera especialmente desconocido, pero que es importante porque es el pilar sobre lo que se está montando todo, son sus modelos, ¿no? Y en particular Gemini 2.5, que ha demostrado ser uno de los modelos más solventes en prácticamente todas las áreas y que siguen trabajando sobre él, ¿no? Sí, el rendimiento de Gemini 2.5 y Gemini 2.5 Pro está liderando diferentes rankings y, como bien dice, lo posiciona en uno de eh, los más top del momento y con un crecimiento, esto es importante, sí, con un crecimiento más rápido, ¿no? Al final, esta Google I.O., el pilar principal ha sido hablar un poco del estado de la IA y ellos han hecho mucho hincapié de llamar el momento que están viviendo como la era Gemini. Ya tienen como el concepto de que todo va a girar un poco en base a su modelo. Y repetimos, un modelo que está dando muy buenos resultados, un modelo que está creciendo muy bien y que, bueno, en nuestro caso, para desarrolladores, un modelo que puede llegar a estar a la altura de los Cloud Sonnet 3.7 o de estos que están más orientados a la codificación, entre otras muchas tareas, ¿no? Y además, ellos hablan de productos, creo que han lanzado como unos 20 o 30 productos orientados o sostenidos por la IA. Y volvemos un poco a lo mismo. Aquí me voy a repetir mucho el concepto de los productos que Google puede ofrecer, ¿no? Todos utilizamos Mm. Gmail o algún Google Docs o infinidad de herramientas de Google que si potencian con estos modelos con muy buen rendimiento, pues nos llevan a resultados muy buenos. Y esto, pues, han hecho hincapié en esta Google I.O., incluso en temas de infraestructura, ¿no? Hablaron un poquito de cómo estaban montando un poco la infraestructura para estos modelos. Bueno, yo creo que el núcleo de la charla ha sido Gemini, que es su modelo, es el estandarte dentro de la IA de Google.
Y bueno, como bien dices, en la Keynote mm, hablaron mucho de esto y hablaron también de un punto que lo tengo por aquí anotado, que era cómo adoptamos hacemos esa adopción a la IA, ¿no? Es decir, cómo Ujú. nos estamos adhiriendo al uso de esta IA. Y había un punto en el que comentaba, que lo tengo por aquí, dice que más de 7 millones de desarrolladores ya estaban construyendo con la API de Gemini. Dice, está creciendo 5 veces más desde la última Google I.O., ¿no? Esto es interesante porque, bueno, hace ver hacia dónde va todo este camino de la IA Ujú. dentro de la compañía. Sí, al final nosotros como desarrolladores nos interesan los productos, quizá como usuarios también, ¿no? Pero lo que tenemos que ver detrás de todo esto es cómo luego podemos aprovecharlo para nuestros propios desarrollos o los desarrollos que hacemos en las empresas, que nos guste más o menos, a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Pero nos guste más o menos, sabemos que al final prácticamente todas las herramientas, todas las aplicaciones van a tener que integrar su parte de IA, y el conocer hacia dónde está yendo todo esto, cómo lo están integrando en otras herramientas, nos puede, pues, abrir esos puntos de mira que nos pueden nos pueden estar faltando, ¿no? Si no lo seguimos muy de cerca. Entonces es interesante ver cómo, por ejemplo, Google, una empresa que como bien dices, está integrada en nuestra vida en todas partes, está empezando a añadir la inteligencia artificial en todos los productos, ¿no? Desde todos los productos de Workspace, como son Google Docs, el Gmail, el Google Drive en general, ¿no? Hasta luego, pues como nos enseñaban en la keynote varias formas en las que lo están integrando en distintas situaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, en Google Search lo están incluyendo en un montón de sitios. Eh, Fue curiosa esa presentación donde pues una chica se quería probar un modelo de ropa y entonces cogía una foto suya con una foto de la modelo que se está probando la prenda, y entonces como que un poco en tiempo real te la intercambiaba, además te buscaba dónde la podías comprar, te ponía, creo que le marcaba con alertas para ver cuándo bajaba de precio, incluso te lo podía comprar automáticamente cuando bajaba a cierto precio, ¿no? Todo este tipo de integraciones que, que son interesantes y que nos pueden dar un valor en el día a día como usuarios también, ¿no? Y además aquí tengo que añadir, por ejemplo, dentro de la línea de productos, hablaron de la tecnología Starline en Google Meet, algo Ujú. muy Muy interesante. interesante porque hacía la traducción de voz en tiempo real y esto te ayuda a romper pues barreras de idiomas a niveles extremos. Esto, todos hemos soñado con esto, todos aquellos a los que el inglés está ahí, pero nos cuesta o no lo ponemos en práctica todo lo que nos gustaría, pues llegan este tipo de herramientas. Hicieron una demo y bastante sorprendente. O sea, era algo que Sí, sabíamos sí. viendo un poco las cartas con las que se estaban jugando en la IA. Era cuestión de tiempo que esto llegara, pero llega, lo ves in situ y lo ves, vuelvo en lo mismo, lo ves en un producto del día a día como el Google Meet. Eso te hace Ujú. sentir que es muy cercano. No es un software que hayan creado explícitamente para Sí. esto, no, 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 lo tienes integrado en Google Meet y fue bastante interesante, ¿no? También hablaron del proyecto Astra y el proyecto Mariner, estos proyectos, bueno, la demo del chico que aparecía arreglando la bicicleta Ujú. y cómo con el móvil y de forma conversacional, pues le iba preguntando, oye, búscame el manual de instrucciones de esta bicicleta, la marca, el modelo tal, estoy intentando arreglar esto, derivaba un vídeo, te permitía entrar en todo el ecosistema, bueno, este concepto también agéntico, ¿no? De hacerlo todo Sí. conversacional y que la IA sea capaz de ir paso a paso hasta solucionar el problema. Y verlo en productos del día a día es lo que te hace hacerlo como más tangible, más real. Ujú. La verdad que es bastante interesante. Sí, el no tener que irte a herramientas específicas para hacer las cosas, sino que en lo que ya estás usando en tu día a día ya esté totalmente integrado. Totalmente. Sí, 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 sí. Y dentro del ecosistema hecho de la gente, ahora que he comentado esto de bueno, habilidades agénticas, ¿no? Que ahora creo que se va a oír mucho hablar de agentes. Ya se venía hablando, pero hay que destacar que la SDK de Gemini
ahora es compatible con herramientas MCP. Este Model Sí. Context Protocol, ya hemos visto noticias de Microsoft que también se están acogiendo a este estándar, a este protocolo. Y Sí. esto primero hace ver que el protocolo, pues, que parecía que había como mucho hype con el MCP, ¿no? Que todo el mundo hablaba de MCP, pero cuando ya ves a las grandes, ¿no? A Microsoft, a Google, dando esta compatibilidad a sus herramientas con los propios modelos que tienen, bueno, pues aquí se empieza a abrir también un mundo para los que desarrollamos de, bueno, ostras, aquí podemos hacer cosas muy chulas porque, pues bueno, MCP al final te permite esta interconectabilidad fácil con diferentes bueno, recursos. Entonces, bueno, fue interesante ver Sí, que ellos también, desde Google, también se adaptaban un poco a este protocolo. al final con tu chat del día a día, ya sea el de OpenAI, sea el de Anthropic, sea, creo que Mistral lo ha añadido también, o supongo que los veremos en el de Gemini en algún momento, pues que puedas comunicarte con cualquier sistema de forma agnóstica, la verdad que es algo que todavía estamos viendo cómo nos va a encajar, pero que a todas luces tiene pinta de que va a ser muy interesante. Sí, sí, el potencial Y que tiene es totalmente. bastante grande. Y que ahora la SDK también sea compatible, pues es muy... eh, Tiene pinta de que tenemos que meternos en esto Claro, ya. es lo que Sí. comento, ¿no? Cuando una gran compañía se adapta a esto, a este protocolo que parecía que, bueno, que como que tenía mucho hype, que no encajaba muy bien realmente para qué, pero cuando tú ya ves a las grandes compañías adaptarse a él, por algo será, ¿no? Es porque se le puede sacar un uso y se puede adaptar de forma muy muy buena a las necesidades que tengas, pues, con tus desarrollos. Pero bueno, ahí han hecho ese movimiento y tenemos que estar atentos. Comentaste antes, mm, bueno, en la Keynote hablaron de los modelos de Gemini y hemos comentado yo al principio, no han sacado Gemini 3.0. Sí, sí, no hay un nuevo No, de modelo, momento. No. claro, por el momento. No hay un nuevo modelo, no había nada escondido, no había un conejo en la chistera. Pero no hacía falta. Gemini No. 2.5 Pro, desde que lo anunciaron, y a día de hoy creo que es uno de los mejores modelos. Si hacemos el ecosistema completo, si no nos paramos es mejor para codificar, mejor para razonar, mejor para... Creo que en general es es el mejor modelo a día de hoy. Y bueno, sí es verdad que anunciaron pues actualizaciones dentro del Gemini 2.5 Pro, el Flash y el Pro de DeepSync. Ellos hicieron ahí, De hecho, pues, sí, de sí. hecho, el Flash ha salido de experimental. El Pro todavía no. Así que bueno, por lo menos eh, vamos a poder trabajar con modelos porque con Google lo que está pasando es que pasan de experimental a obsoleto y no pasamos por estable casi en ningún momento y el 2.5 Flash ya es estable y el Pro dejará de serlo, dijeron que en poco tiempo, no sé si en junio o por ahí. Así que bueno, es interesante ver que ya los van estabilizando y como tú bien dices, aunque no saquen una versión con numeración nueva, sí que van sacando iteraciones que van mejorando sobre los modelos anteriores. Todo esto del naming de los modelos deberían hacérselo mirar un poco. Totalmente. Es- Todas las el 2. compañías. Sí, sí, porque el 2.5 de hoy no es el 2.5 de hace 2 semanas y eso pasa con todos los modelos que te actualizan el 4O de OpenAI lo han debido actualizar 200 veces, pero se sigue llamando 4O. Y, y bueno, pues que sepamos que sí que los siguen mejorando cada poco tiempo, pero que son mejoras incrementales. Y perdona, el Pro Sync, cuéntanos. Y en este caso también sacan pues estos modelos de pensamiento y de razonamiento, ¿no? Que bueno, mostraron en los benchmarks, ya sabes cómo funciona un poco el tema de los benchmarks, pero bueno, aquí sacan un rendimiento muy bueno y lo que están evaluando un poco ahora es un poco la seguridad y bueno, para la disponibilidad. Creo que como bien tú dices, está en preview, no está todavía. No tengo ahora muy claro
Pro DeepSync, El sí. DeepSync, Creo que todavía no estaba DeepSync ni no hay ni disponible. acceso todavía. Claro, ni No. siquiera en Google AI Studio, porque estaban evaluando temas de seguridad. Esto sí lo leí en un artículo de que, bueno, habían visto ciertos agujeros de seguridad y decidieron no sacarlo al mercado. Pero bueno, está ahí porque es parte de la gama 2.5. Más me gusta lo que has dicho de que aquí se pasa de experimental a obsoleto. Ya nadie habla de los Gemini Ultra. Había modelos, pero recordar que al principio estaban Sí, los sí. normal, los Pro y los Ultra, ¿no? El Ultra ahora pasado a ser un plan de pago, pero no existe ya ningún modelo Ultra. Bueno, esto es, No, se quedó en la 1.0 porque claro, el Pro llegaba a mejor nivel con mucho menos coste. Entonces, bueno, pues claro. Esto es no un tenía poco el mucho sentido. ensayo-error que ellos hacen con el propio modelo cuando el público usa el modelo y va viendo el resultado. Y esto sí, yo tengo que destacar que esto me ha parecido una jugada muy buena de Google porque podrían haber mejorado. Sabemos cómo funciona el marketing, ¿no? Y podrían haber mejorado un poco el modelo, llamarlo 3.0 y a lo más mínimo que el benchmark ya te diera un puntito por encima Un poco del más. 2.5, ya lo podrías haber vendido como un modelo nuevo. Pero creo que Google, la estrategia que ha tenido este 2025 ha sido bastante buena porque lo que ha tenido que sacar, lo ha sacado cuando ha tocado y todo ha ido en consecuencia a lo anterior. Siempre nos quedará en el recuerdo de la Google I.O. anterior, Gemini Nano, que fue un anuncio, esta IA on device, Estelar. fue como wow, pero los que hemos probado Gemini Nano sabíamos que eso no estaba ni para presentarlo. Este año han dado algunas pinceladas, ahora lo veremos cuando hablemos un poco de Android, pero no le han querido dar tampoco ni mucho bombo porque saben lo que hay, ¿no? Y este año es todo lo contrario. Este año, pues mira, esto de los modelos, de las mejoras en los modelos, podrían haberlo vendido si quieren con un Gemini 3.0, pero no merecía la pena por lo que comentan, ¿no? Porque ya el 2.5 Pro es bueno de por sí. Ya todo lo demás es marketing y creemos que han llegado ya a un punto en el que los modelos van a mejorar muy poco y ya los factores diferenciadores van a estar en cómo usar esos modelos en diferentes. De hecho, del tema del nano, que si quieres luego hablaremos un poco más, pero yo creo que nos estamos dando cuenta de que todavía no es el momento con los modelos on-device, especialmente en dispositivos móviles, y Apple se está pegando un castañazo, va apostándolo todo a los modelos on-device. Ahora, por lo que he escuchado, no he escuchado mucho, está teniendo que recular un poco con el tema, porque yo creo que todavía no se ha llegado no hemos llegado a ser capaces de entrenar modelos lo suficientemente potentes y pequeños como para que nos solucionen las tareas del día a día en un móvil en local. Y bueno, pues ahí creo que vamos a ver un poco movimientos extraños en este Claro, aspecto. porque es muy interesante eso que estás comentando. ¿Por qué? Porque al final nosotros la vara de medir siempre la vamos a poner en Claro, base a lo que haga el modelo, pero tú no le puedes... Va a costar mucho explicar de no, esto es un modelo on device, esto tirando de recursos del MOI, está minimizado. No, o sea, yo es que me voy a Gemini 2.5 Pro y me hace la tarea 50 veces mejor. Claro, porque venimos un poco sesgados por el modelo. Y los claro. modelos on device no están a la altura, no pueden estar a la altura ahora mismo de... ¿Es el futuro? Sí, lo pienso. Ya los Pixel traen eh, eh, Gemini Nano y inclusive muchas de sus herramientas ya van integradas con la propia IA. Y eso es el futuro, pero bueno, ahora está reservado para unos pocos y creo que a nivel modelo todavía queda mucho trabajo por hacer. Ujú. Sí, sí. Mucha investigación en ese aspecto, y yo creo que ahora todos están centrados en tener el modelo grande más potente porque es lo que más dinero les está dando ahora mismo. Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona eso, pero sí que es verdad que llevo con esa sensación un tiempo y cada vez se me ratifica más ahora con pues esto de Apple que está todo el rato retrasando los tiempos en los que va a sacar la IA on device y bueno, se ve que me da la sensación de que se han adelantado por lo menos un par de años, que la idea es buena, pero que el momento todavía no es este.
pero lo veremos. Seguro que en próximos Google I.O. veremos muchas novedades de esto. Bueno, ¿y qué más hemos tenido de novedades? Hemos hablado un poco de las distintas, en los distintos niveles, ¿no? de Gemini, y yo creo que, bueno, hubo un Gemini, un modelo que fue muy interesante. A mí me pareció bastante sorprendente la pequeña mini demo que mostraron, que es el de Gemini Diffusion, que es una nueva forma de, de crear modelos de lenguaje, porque sí que lo hemos visto, el tema de la difusión sí que lo hemos visto para modelos de imágenes, pero no se está empezando, y no son los primeros, eso también hay que decirlo, pero se está empezando a tratar de aplicar ese conocimiento a modelos de lenguaje. ¿Qué ocurre con los modelos de difusión? Que en vez de ir planteando cada palabra una detrás de otra, como hace los modelos basados en Transformers, que tengo un listado de palabras, ¿no? Y a partir, la siguiente palabra la calculo a partir de todas las palabras anteriores, bueno, un poco basadas en pesos, etcétera, no vamos a entrar ahí, pero las palabras se van, o los tokens en este caso, pero bueno, por hacerlo más sencillo, vamos a hablar de palabras, las palabras se van decidiendo una a una. ¿Qué ocurre con los modelos de difusión? Que lo que hacen es predecir todas las palabras a la vez. Entonces, tenemos modelos que son súper rápidos. De hecho, para que se viera cómo iba generando el modelo palabras, tuvieron que ralentizar. Hay uno de los vídeos que lo tienen que ralentizar para que veas algo de lo rápido que van. Y dicen que ya está llegando al nivel, no sé si era el Gemini 2.0, ¿no? Estamos unos pasos por detrás todavía de lo que pueden hacer estos modelos de difusión, pero a cambio la velocidad es brutal. Si veis alguno de los vídeos, veréis que genera, no sé si es un texto de 1000 palabras en cosa de un segundo, 2 segundos. Es algo muy interesante y que creo que en el futuro escucharemos más hablar de ellos. Ahora mismo están en modo experimentación con ellos para ver si tienen sentido, pero que abren una nueva puerta por donde los modelos pueden mejorar. Sí, además, siguiendo en esta línea de Gemini Diffusion, lo anunciaron dentro del bloque de, bueno, novedades un poco para desarrolladores. Como modelos también hablaron de Jules, el agente de codificación asíncrono. Está en beta y es un modelo, bueno, es un agente que lo que te va a permitir es hacer tareas de codificaciones completas, pues basadas en repositorios o basadas en un código. Está muy interesante porque, como digo, se integra con tu repositorio, se integra con GitHub. Salvando las distancias, me falta mucho por probar, pero creo que el homólogo podría ser Codex de OpenAI, ¿no? Este agente que lo conectabas y era capaz de, bueno, de leer las issues, las PRs y demás. Y creo que estos agentes de codificación, ahora mismo, bueno, como todo al principio, cuando llegan al mercado, pues están un poco a la espera del ensayo-error del desarrollador para ver todo lo que podemos llegar a mejorar y adaptarlo en nuestro día a día, pero creo que este tipo de agentes van a venir para quedarse porque automatizan mucho trabajo y tenía buena pinta. Repito, está en beta, pero bueno, se puede probar. Se puede probar y sobre todo comparar, ¿no? Esto es como cuando hablamos de Cursor y Windsor. ¿Cuál es mejor? Oye, prueba los dos, evalúalo, cada uno tendrá sus pros y sus contras, pues esto es igual. Jules versus Codex, prueba los dos y siempre habrá uno que se adapte más a tus necesidades. Otra noticia que, bueno, Sí, la me verdad que pareció interesante. esto abre un mundo interesante en el que podríamos integrar a una IA como un desarrollador más, ¿no? En plan, decidir que resuelva ciertas issues o que incluso haga una primera pasada a los pull requests, que además un desarrollador que no duerme por las noches, es decir, le podrías tener en un equipo grande, le podrías tener toda la noche revisando pull requests de todo el equipo y dejando un informe por la mañana que puede estar mejor o peor, pero que a lo mejor te extrae ya cosas que puedes solucionar antes de que pase el humano final, ¿no? A revisar otra vez ese pull request, pues temas a lo mejor
que no son tan fáciles de capturar por herramientas automáticas y que el humano siempre tiene que estar ahí repasándolas, pero que podría simplemente una IA ser la que lo hiciera. Yo qué sé, pues no has generado test, a lo mejor pues te puede crear la batería de test, o em, no has seguido las reglas que tenemos escritas sobre cierta parte de la arquitectura, que a lo mejor no es una cosa que sea fácil de automatizar con herramientas, te lo podría llegar a detectar, ¿no? Este tipo de cosas pueden ser interesantes e incluso permitirle crear issues y que las pull requests las revise el propio un desarrollador, ¿no? Entonces, poco a poco ir integrando agentes que sean capaces de desarrollar código por ti. No sé si están en este punto todavía las herramientas, porque como bien decías, no las hemos probado, pero yo por ahí le veo un futuro interesante en el que tengamos un sistema autónomo que pueda desarrollar como si fuera un humano. Bueno, salvando las Sí, distancias, ¿no? Pero como si fuera un desarrollador más en el un equipo. compañero más al que tendremos que invitar a la cena de empresa, pero efectivamente sí, se va a encargar quizás de este trabajo más repetitivo o que más delicado, pero ojo, siempre, como tú bien dices, con la revisión final de la parte humana. Creo que esto al final está empezando y se adapta mucho a las necesidades, es decir, a medida que se vayan encontrando algunos fallos o algunas integraciones a mejorar, pues irán agregándolo y se adaptará 100% a esa necesidad, ¿no? Al final se trata de la gran palabra productividad, ¿no? Si podemos ser más productivos por Sí, ahí, pues lo mismo nos podemos dedicar más al código, nos podemos dedicar a otra parte. La verdad que sí, interesante y correcto. vuelvo a lo mismo, ¿no? Que Google y en el caso de Codex de OpenAI den ese paso hacia adelante, pues te hace pensar que esto hay que echarle un ojo. O incluso todas esas issues que luego no da tiempo a priorizar y tal, o que hay errores que no somos capaces de detectar o que no tenemos tiempo para echarle, pues mejor que hay una herramienta proponiendo soluciones que a lo mejor no son buenas, ¿no? Pero y quizá de todas esas algunas sí que solucionan problemas y no tiene que estar ahí una persona. Pues la verdad que me parece que puede ser interesante en el futuro. Y de la keynote principal, bueno, hablaron de muchas cosas más, pero yo creo que tampoco tenemos así, no sé si nos dejamos algo muy importante. De Google Search hablaron de un montón de cosas, pero la Ujú. mayoría son relacionadas vamos, solo están en Estados Unidos Claro. y a saber cuándo llegarán aquí, así que tampoco creo que merezca mucho la pena profundizar en ellas. Os podéis imaginar que quieren integrar Gemini en todo Google Search, en todos los pasos de la búsqueda y que esté dentro de forma natural, pero de momento eso no se espera por otro sitio que no sea Estados Unidos. Claro, al principio, bueno, siempre tienen estas noticias que están acotadas solo a Estados Unidos, pero bueno, sí, creo que en la keynote principal, pues bueno, destacar que sacaron los planes de suscripción, está el Mm, plan Ultra, y bueno, no nos podemos dejar, aunque no sea nuestro palo, pero bueno, sacaron VO3, mm. bueno, no es desarrollo, pero lo hemos probado, nos Pero ha parecido fascinante, sacaron sí, la sí, herramienta sí. Flow, que era una herramienta la llaman herramienta de cine para, en base a VO3, crear pues estos vídeos. ¿Y dónde estaba la novedad de VO3? Pues que te permitía crear tanto el vídeo como el audio Ujú. a niveles de realidad, pues bueno, solo hay que ver los Exagerada. vídeos, la calidad, la verdad que muy interesante. Creo que puede ser uno de las noticias o de las novedades estrellas de la Google I.O. Este VO3 Sí, sí, sorprendió sí. bastante por eso, ¿no? Porque fuera acompañado también del audio, no fuera solo generar vídeo, que muchas veces pues teníamos que hacer, pues generábamos un vídeo con IA, luego generábamos audio con IA, lo uníamos, pues no. Ahora sorprendente, porque la verdad que es muy chulo y aquí se abre un mundo también muy grande, ya lejos de la programación, porque ya aquí no nos toca por ahora, hasta que tengamos acceso a VO3 desde API y desde nuestra aplicación Android, podamos lanzar aquí Podemos hacer. nuestra propia serie de animación. Pero bueno, sacaron, como dije al principio, sacaron los planes de suscripción, sacaron
el Google Ultra, que es el que permite usar VO3, pero como bien tú dices, ahora mismo solo en Estados Unidos. Así que bueno, VPN y la triquiñuela para poder probarlo. Sí, VO3 inicialmente solo estaba en Estados Unidos. En menos de una semana lo extendieron a 71 países, pero os podéis imaginar que ninguno dentro de la Unión Europea. Ya veremos cómo va evolucionando, pero será interesante poder probarlo. Yo tuve, con una VPN conseguí un vídeo, conseguí generar un vídeo que luego me dejó de funcionar, porque en los planes Pro también añadieron como 10 vídeos al mes o algo así con VO3 y conseguí generar uno con un poco de suerte, pero de momento hay que esperar y vendrán cosas Bueno, interesantes. es Incluso, yo qué sé, podremos hacer alguna historia relacionada con Android o con, podemos o invitar a con el un mundo de los personaje, desarrolladores. claro, un invitado ficticio al podcast. Y además, bueno, ya para cerrar la parte de la Keynote, Android X y Gemini, Android XR, pues hablaron mucho de cómo integrarlo con Gemini, los propios cascos, en las gafas. Y bueno, la realidad aumentada, esto que viene también para, para quedarse a futuros, es un nuevo dispositivo que hay que, ojo, pues darle su espacio porque hace muchos años fue el dispositivo móvil, el smartphone, el que vino de forma disruptiva, parecía que no, y mira en qué punto está, ¿no? Pues esto, y que encima, Ujú. impulsado por la IA, pues lo hacían muy chulo, ¿no? A ver, en la demo, pues se ponían las gafas, veían toda la presentación, y bueno, imaginaos, pues todo lo que se puede hacer, pues uniendo realidad XR y Gemini. Sí que es verdad que no era novedad 100% del Google I.O., pero sí que presentaron más efectivamente esas gafas que son como unas gafas normales, más parecidas a las de Meta con Ray-Ban y este tipo de cosas, pero con la novedad de que tienen como un visor incluido que no se ve, pero que permite reflejar imágenes y la verdad que tiene bastante buena pinta. Luego hay que ver cómo encaja eso en la vida de cada uno del día a día, pero la verdad que de primeras tiene buena pinta. Totalmente. Bueno, y con esto cerramos un poco la keynote principal y podemos enfocarnos un poco más en la de desarrolladores, si te parece, Muy bien. para ver qué nos contaron. Sí que es verdad que alguna pequeña cosa ya la hemos comentado, Sí. pero hay mucha tela que cortar. Y ya en la propia Keynote ya le dieron algunas pinceladas hacia la de desarrolladores, pero bueno, ya aquí entraron y hablaron, pues bueno, de diferentes temas. eh, Algunos así que me han parecido interesantes, sobre todo los destaco porque los he llegado a probar, ¿vale? Me gustó mucho el proyecto experimental de Stitch. Esta, mm, esta, compraron Galileo AI, que era, bueno, una Ujú. empresa que mediante prompt te permitía pues generar pantallas que luego podíamos exportar a código HTML o a Figma. Nosotros la hemos usado, nosotros en Ujú. Galilei ya lo usábamos, ya trabajábamos con ella, pero bueno, Google la compra, la hace gratuita de momento y bastante bien. Oye, una Ujú. herramienta muy interesante pues para hacer tus diseños de tus propias aplicaciones, para hacer POC. Me pareció De hecho, interesante. estuvimos haciendo ahí un experimento de que quiero traer al canal un vídeo de como solo genera HTML, dije, pues qué pasa con Android, ¿no? Y lo que hice fue generar una pantalla, copiarme el HTML, pasárselo a Gemini 2.5 Pro y decirle, oye, ahora hazme esto, pero en Compose. Y oye, la verdad que lo clavó casi a la primera, el diseño. Así que me parece que puede ser un flujo bastante interesante para cuando quieres montar una app rápida, no tienes ni idea de diseño, pues que te monte los diseños de esta aplicación. Además, dentro de la propia aplicación le puedes ir cambiando los colores, la fuente, tiene varias configuraciones que puedes adaptar. Luego de ahí te sacas el HTML y que pides que alguna herramienta te lo convierta. Yo recomiendo, después de probarlo, pasarle algunos puntos adicionales, ¿no? Que te lo genere de cierta forma concreta, porque si no, pues lo va a hacer como le parezca. Pero
el resultado como tal, sin entrar luego ya en la calidad del código, que bueno, también os digo que tampoco era mala, pero el resultado como tal, lo pegas y funciona prácticamente como el diseño que se había visto en el Figma. Así que, bueno, en el Figma, en este caso en Stitch, ni siquiera lo llega a pasar a Figma. Entonces, bueno, es bastante interesante como herramienta de prototipado, Efectivamente. puede ser muy útil. Sí, sí, sí. Yo siempre lo destaco pues para cuando queremos hacer una POC, cuando queremos hacer como bien dice, ¿no? Un prototipo, algo inicial, inclusive, bueno, pues cuando el diseño, los que estamos un poco más negados con el diseño en proyectos propios, pues, oye, no tenemos un equipo de diseño que nos prepare el Figma, pues este tipo de herramientas, la verdad que, y destacar Está muy lo que bien. comentan, ¿no? Desde que te genera la imagen, el código, lo extraemos y lo pasamos. Independientemente, ojo, no quiero decir que independientemente de la calidad del código es buena, es decir, pero no centrándonos 100% en que la arquitectura esté aquí con a la tuerca apretada al milímetro. Al final, en el tiempo que te ahorras desde hacer un diseño hasta exportarlo, hasta llevarlo a la pantalla, pues tienes tiempo de sobra, te ha sobrado tiempo para chocarte luego Para adaptarlo un poco. claro, con la calidad del código. Entonces, bueno, me pareció una herramienta muy interesante, sobre todo para desarrolladores web y en nuestro caso mobile, sobre todo que desde Architect Coder, que siempre estamos promoviendo a los alumnos de, oye, tenéis que crear vuestras propias aplicaciones, estamos en un punto en el que para buscar el trabajo tenéis que ir con vuestro portfolio y muchos Ujú. se chocan en esto, ¿eh? Muchos se chocan en no sé qué API Claro, elegir y no sé a nivel cómo diseñarlo. visual cómo diseñarlo. Oye, pues esto es una herramienta bastante interesante para ello. Ujú. Le falta rodaje, no nos vamos a engañar. Yo el otro día hice un diseño de varias pantallas y cada una le hizo el diseño que le pareció, en vez de mantener la consistencia, pero es verdad que todavía lo están afinando. Y yo quiero creer que ahora que lo tiene Google, en el futuro exportará Compose también. Y quiero pensar que ese momento llegará. Hombre, es lo suyo, ¿no? Si está Google en la ecuación y tanto que defiende o tanto que promueve Compose, pues oye, estaría bastante bien. Bueno, bueno, hablaron de las novedades de las que hablaron en la parte de la keynote de desarrolladores fue de Google AI Studio. Mm, Google AI Studio es la aplicación web que Google nos provee para poder probar sus modelos, para poder testearlo todo desde una interfaz gráfica, para que no todo sea conectarte o a una SDK, sino más desde un punto un poquito más visual. Y han Mm. sacado mejoras, ¿no? Contigo estuve comentando la del API, del Native Audio Model, que es la que nos permite, pues, de forma casi instantánea, conversar con el modelo de audio impulsado por el Gemini 2.5 Flash, creo que es. Bueno, Mm. pues te permite conversar con la IA, igual que estuviera en un chat, pero a tiempo con una latencia, tiempo de respuesta sorprendente, ¿no? Tú me preguntabas, oye, ¿qué De diferencia hecho, tiene esto, Nino? Como preguntarle directamente a con Gemini, ¿no? el... Mm. Y precisamente es los tiempos, ¿no? Es decir, bueno, además del ecosistema que tiene montado de idiomas, creo que las voces, creo que llegaban a más de 16 voces diferentes, que podíamos definir las emociones con las que contestaba. O sea, es como Sí, la algo muy entonación y todo preparado. esto. Mm. Efectivamente, y es algo muy preparado para esto. Lo tienen ahora mismo en preview, pero como digo, en Google AI Studio se puede probar, es cuestión de tiempo de que se abra en API, y cuando se abre en API, pues ya está la fiesta abierta, ya Claro. desde una aplicación Android, que insisto mucho, desde Android podemos hacer todo esto porque tenemos todas las herramientas para hacerlo, pues conectarte y esto me hizo pensar que estamos cerca de los asistentes de voz conversacionales, pero a nivel Sí, muy avanzado. casi, Y esto de lo que conocemos, casi humanos. claro, esto de lo que de los de Google, el Google Hub, estos Alexas, tal, que bueno, que parece que si le haces una pregunta ya más allá del propio aprendizaje automático, porque no deja de ser eso, se bloquea, pero oye, imaginaos la potencia que tiene esto cuando yo a mi Google le pueda preguntar y pasarme 2 horas conversando con él de algún tema.
que dijeron que llegaría, esa es una de las novedades que no hemos comentado, que llegaría a los dispositivos de casa, pero no dijeron fechas ni nada. Yo lo probé y me pareció artificial en el sentido de que contesta demasiado rápido. Era tan rápido como lo que contestaba que decía, pero si es que no me ha dado tiempo a acabar la frase y casi me está contestando. No me da tiempo ni a procesar que he terminado de hablar y ya me está Ya voy con contestando. el miedo De- de si estoy hablando muy lento, me va a contestar sin terminar. Sí, sí, sí. Así que Sí, me, bueno, pues me todo esto sorprendió, la verdad. lo podemos Esa- probar de forma gratuita en Google AI Studio. También está, por lo que comenté, ¿no? La SDK de Gen AI que conecta con MCP. Todo ya Ujú. se puede probar. Aquellas personas que les guste, les interese todas estas novedades de IA, sabéis que desde esta plataforma, pues es donde podéis hacer las pruebas, exportar el modelo, luego con ese modelo trabajar y hay cositas bastante interesantes. Está bastante bien, la verdad, para probar y luego si lo que has probado te encaja, puedes exportarlo y engancharlo en tu proyecto y todo se puede probar sin API keys y sin rollos de estos, así que es muy fácil empezar. Así que una herramienta muy recomendada para los que no la hayáis probado, ya solo por la curiosidad de ver todas estas novedades, está muy bien. ¿Y qué más nos contaron? Hablaron de nuevas herramientas, ¿no? En ecosistema web. Bueno, tampoco vamos a entrar mucho porque nosotros no tenemos demasiados conocimientos al respecto, pero ¿qué tenemos por aquí Hablaron de Firebase interesante? Studio. Recuerdo que, bueno, en el canal tenemos un vídeo de Firebase Studio. Hablaron un poco, no dijeron nada Mm. nuevo que no supiésemos, pero sí es verdad que hablaban de nuevas funcionalidades del frontend con Firebase Studio, como ir desde una imagen a código, e incluso del propio backend, ¿no? Es decir, de cómo gestionar automáticamente el backend con todo el ecosistema Firebase. Sí es cierto que esto, como bien comentas, es un poco más a entornos web para montar prototipados o aplicaciones, bueno, muy bytecoding, porque al final todo el prototipado va en base a prompts muy básicos o a propias imágenes, pero bueno, le dieron cobertura a todo lo que fue Firebase Studio. Y luego también sobre modelos Gemma. Esta parte sí que te debo reconocer que no he leído ni visto nada, pero no sé si tú has podido echarle un vistazo porque veo que hay bastantes novedades con los Sí, yo modelos de aquí Gemma, que, por encima, que recordemos son los modelos open source de Google. efectivamente, los Gemma son dentro de la familia de modelos, pues como bien dice, modelos abiertos. Y sacaron, mira, lo tengo por aquí anotado porque preparando un poco el podcast, estuve viendo las novedades y sí me pareció interesante, ¿no? Gemma 3N, ¿vale? Que una cosa que me llamó la atención es que se ejecuta en 2 gigas de RAM. Bueno, pues eso, oye, lo hace. ¿Por qué esto no lo usan en un on-device? Pero sí, después sacaron también el MedJetMac, que era para comprensión multimodal de texto y imágenes médicas. O sea, ya están como Interesante. pequeños modelos y además de uso abierto, ya te digo, para que cualquiera que dentro de los que son de imágenes médicas, pues bueno, dentro de la rama de la medicina, pues puedan probar, ¿no? O analizar pues, las imágenes de una radiografía, resumir la información de un paciente o en base a las patologías, pues definir, pues oye, este modelo está en abierto. Y referente al despliegue, esto sí me llama la atención, desde cuando, porque claro, esto de los modelos Gemma costaba mucho, o a mí personalmente me costaba mucho ver cómo desplegar estos modelos, ¿no? Y ya, pues bueno, Ujú. sacaron desde el propio Vertex, bueno, en el Google Cloud, pues opciones para hacer los despliegues locales. Con el Google AI Engine, creo que incluso hicimos algunas pruebas nosotros de Android, de descargarnos un Mm. modelo en local y descargarlo en el propio dispositivo y lanzar sobre él. Creo que esto, bueno, pues mm, daría para un vídeo, daría como un vídeo solo para hablar de los diferentes modelos. Al final son modelos muy específicos en ramas sí, en ramas muy específicas, pero oye, novedades, le siguen dando Eh, soporte, le siguen haciendo investigación, pero oye,
Interesante esto de los modelos en abierto. Me parece curioso el modelo entrenado para delfines, Dolphin Gemma, que parece que sí, efectivamente, el que para comprender los patrones de comunicación de los delfines. y además lo definen como el primer modelo de lenguaje grande para delfines. Bueno, grande o no grande, es que con poner el primero ya creo que tenía de sobra, ¿no? Pero Sí, sí, sí. y yo creo que aquí lo que intentan demostrar es la capacidad que tienen estos modelos en abierto en crear, pues, estos modelos específicos de algo muy concreto y de no hacerlo, pues, bueno, hacerlo con la potencia de Gem. Pero bueno, habrá que probarlo, habrá que buscar un Sí, sí. delfín y a ver cómo gestionarlo. Pasarle el audio y ver Pásame. que le ponemos el micrófono al delfín y a ver qué nos cuenta. Bueno, y ya pasamos a Android, ¿no? ¿Nos dejamos algo de...? Yo creo que no, No, que porque ya hemos hay una cubierto... parte de desarrolladores que la vamos a dejar para Android, porque bueno, que ya que vamos a pasar a Android, la voy a A contar como mencionar, la ¿no? primera, porque fue lo primero que te envié, que es en Android Studio, bueno, pues va a tener un modo agente, lo que tanto nos Ujú. gusta, de cursor, bueno, pues en una de las noticias, de las novedades, fueron comentando de que Android Studio creo que la versión, no es la versión Canary, creo en Marvel. No recuerdo ahora mismo, Es el... Sí, el Narwhal, pero una que no ha salido todavía. No estaba no todavía estaba todavía disponible. disponible, que aquí, bueno, pues han hecho un poco la de Gemini Nano. La cara, lo que más interesante me pareció, y no pude probarlo, pero bueno, ¿por qué me parece interesante? Porque bueno, al final vamos a tener el modo agente, sí, todo lo que tenemos en herramientas como Cursor, como Windsurf, lo vamos a tener del propio Android Studio, con todas las ventajas Ujú. que eso conlleva, pues el contexto del proyecto, integrarlo con Crashlytics, bueno, pues aquí me imagino que esto llevará una integración completa con todo el proyecto. Obviamente trabajaremos con los modelos de Gemini 2.5. No creo que nos dejen seleccionar como hacemos en Cursor, un modelo de la competencia, pero bueno, como ya decimos que son modelos que para codificación responden muy bien, muy interesante, era cuestión de tiempo de que Android Studio, Sí. viendo también el movimiento que estaba teniendo JetBrains, de que ya estaba agregando sus propios agentes con Jones, bueno, pues era cuestión de tiempo que esto llegara y en esta Google I.O. pues lo han anunciado, no lo podemos probar todavía, pero esto va a estar interesante. Claro, que es normal que no estuviera porque 2.0 no era bueno como agente. Entonces, hasta que no ha llegado 2.5, que han trabajado mucho en eso, pues no tenía demasiado sentido. Pero ahora que lo están integrando, la verdad que tengo ganas de probarlo porque una de las funcionalidades no era propiamente de la gente, pero al final es una funcionalidad extraída de ahí, pero que nos viene súper bien a los desarrolladores Android, es este modo que permite actualizar todas las versiones de tu proyecto y no es simplemente que suba la versión, sino que lo que hace es se va a buscar en las páginas de actualizaciones de las dependencias. Obviamente esto solo lo puede hacer con las dependencias de Android, pero que son la gran mayoría que usamos al final y se lee las diferencias para saber qué tiene que actualizar y entonces no es solo que suba el número, sino que si tiene que actualizar algo en el código, también trata de hacerlo. Entonces, bueno, es algo que yo creo que nos va a ahorrar bastante tiempo. Lo compila para comprobar que la compilación sigue funcionando después de la actualización de versiones. Me parece una funcionalidad bastante interesante, que de hecho yo creo que la comenté en algún momento, que ojalá en algún momento tuviéramos eso. Y nada, ya parece que está aquí. Eso me anima a pensar que va a tener otra cosa que también echo mucho de menos, que es que cuando con cualquier herramienta de estas tú le pides que haga una funcionalidad, siempre la va a hacer basada en su último entrenamiento y no ni siquiera en su último entrenamiento, sino en lo que más entrenado esté, porque incluso aunque haya salido una nueva librería, una nueva versión de una librería, si no hay suficiente base de entrenamiento de código para utilizarla, pues va a tender siempre a utilizar soluciones anteriores. Y esto me quiere hacer pensar que este agente será capaz también de utilizar las últimas versiones de las librerías, de las últimas formas de hacer las cosas
y que eso nos ahorrará el no tener que decirle, oye, que esto no se hace ahora así, te paso este artículo, te paso este texto Claro. que te explica cómo Que hacerlo. esté lo más optimizado posible a lo que es el desarrollo Android, para que aquellos que nos dedicamos al Actual, desarrollo, claro. efectivamente, no tengamos que pues, marcar la gente de reglas o pelearnos a veces con el prompt de, oye, por aquí no, por aquí sí, o al final echa a un lado que ya lo soluciono yo, pero luego no me lo vuelvas a cambiar. Y yo creo que sí, Sí, que sí. tengo ganas de probarlo, porque de hecho lo hemos hablado muchas veces, de que era cuestión también de tiempo que llegara y la idea es esa, de que esté lo más adaptado posible Hay, al desarrollo Android. hay otra cosa en la que van a introducir Gemini que me chirría un poco más, que la demo creo que falló, pero me parecía curioso originalmente, que es generar test de integración utilizando Gemini. Es decir, tú le explicas en lenguaje natural lo que quieres que haga tu test de integración y en una serie de steps, de pasos, y es Gemini la que va dándole a la interfaz y generando ese test. Pero claro, todos sabemos que eso, un test tiene que ser predecible. Es lo que me dejó el sabor agridulce, ¿no? Un test debe ser predecible y dejarle a una IA que no siempre responde lo mismo ante una misma pregunta, que haga esos pasos, me parece que es complicado que funcione el 100% de las veces, ¿no? Pero no sé si es que hay algo que se me está escapando de cómo funciona todo esto. Pero bueno, es otro sitio donde están introduciendo Gemini también. Y no tener que escribir tus tests de Expresso o de Compose, sino que le escribas en lenguaje natural lo que quieres que haga paso a paso y que sea Gemini la que lo ejecute por detrás. Luego siempre lo que hablamos, ¿no? Habrá ahí la supervisión humana de ver que eso que has generado lo ha hecho bien en la línea de lo que necesitas y todo el tiempo que te haya ahorrado pues ese test. Habrá que probar también esa funcionalidad, pero bueno, muy bien tú dices, darle ese poder a la IA lo hace, bueno, vamos a ser más escépticos Sí, aquí para probarlo. eso habrá que probarlo, sí. Y por seguir con cosas de Gemini, sé que teníamos otro orden, pero bueno, así seguimos sacando cosas relacionadas con, con Gemini. Otra parte en la que lo han introducido dentro del IDE, que esto creo que se puede probar en alguna de las, no sé si ya Canary o tiene que ser una Nightly directamente, de las versiones que salen cada noche. em, el que si por ejemplo tú abres el panel de previews de Compose y no hay ninguna preview, te va a salir un botón que te permita generar una preview de Compose directamente con Gemini también. Entonces, bueno, eso sí que me parece bastante interesante porque al final el código de una preview es bastante sota caballo rey y el que te lo genere automáticamente me parece que puede ser un valor interesante que nos ahorre ahí un poquillo de tiempo. Y además por cerrar ya un poco dentro de Android, todo lo que podemos hacer con Gemini dentro de Android Studio, impulsado por Gemini, pues se introdujo el Image to Code, esto que hemos hablado justo antes Mm. de Stitch, ¿no? O, bueno, coger una imagen de Figma y maquetarla en Compose de forma funcional. Eh, quiero creer que el anunciar esto, que es algo que ya se hace, que no es algo novedoso, creo que va más por la línea de lo que comentabas antes, ¿no? De que lo han trabajado, está perfeccionado para hacerlo pues con las últimas actualizaciones de Compose de la forma más óptima para este lenguaje. Ya te digo que tengo muchas ganas de probar esta parte porque, Sí. bueno, vamos a ver si no le quita el puesto ahora mismo a Cursor, que es lo que yo estoy usando. Totalmente. Esperemos que sí, porque al final pensemos que estas herramientas están tan integradas en el IDE y conocen tanto el ecosistema que deberían afinar más que una herramienta como Cursor o Windsurf. Pero claro, por otro lado, la cantidad de tiempo y de millones que están invirtiendo en que esas otras herramientas funcionen bien, no creo que las tengan en Android Studio concretamente, ¿no? Entonces, quizá el llegar al mismo nivel de capacidades no va a ser fácil, pero bueno, veremos por dónde va evolucionando. Y bueno, aquí hubo bastantes novedades interesantes, ¿no? Porque, bueno, una parte de la que hablaron mucho fue de la adaptabilidad en las aplicaciones, que el objetivo es que una única aplicación se pueda adaptar a todos los entornos y que cada vez tenemos más en Android, desde
un móvil hasta un reloj, hasta una tele, un dispositivo XR, que además recordemos que los dispositivos XR podemos cambiar el tamaño de la ventana y adaptarlo exactamente al tamaño que queramos, como puede pasar en un dispositivo, un Chromebook, por ejemplo. En todas estas situaciones vamos a tener que tener aplicaciones que se adapten a cualquier tamaño de pantalla. Ya no nos vale tengo una para móvil y apaño un poco algo para tablet, sino que tiene que funcionar prácticamente en cualquier formato, cualquier alto, cualquier ancho y, y por tanto nos quieren proveer de las herramientas necesarias para que esto sea cuanto más sencillo mejor. Totalmente. Esto al final, al desarrollador Android, pues nos abre ventanas que siempre teníamos cerradas, como era la de bloquear pues ciertas pantallas o un diseño para todas. Pero bueno, eh, creo que anunciaron a nivel un poco más técnico la biblioteca de Compose Layout y actualizaciones en Navigation pues para todo esto. Y de la mano un poco de la adaptabilidad, me lo voy a llevar a otra novedad que comentaron porque está muy preparado. Creo que está muy preparado para esto, que es Material 3 Express, ¿no? La actualización de Material 3, pues me pareció muy chulo. O sea, todo el rediseño un poco, las animaciones, lo hacen todo muy intuitivo, ¿no? De cómo trabajar pues con este sistema predefinido de diseño de Google, ¿no? Muchas veces hemos hablado antes Sí. de cuando estamos haciendo una aplicación, no tenemos conocimientos de diseño, no sé cómo aplicar el diseño, pues mira, todas estas bibliotecas como las de Material nos ayudan a ello. Y en este Google I/O, pues en Material 3 Prezi, pues una actualización sobre Material que lo hace, pues, unas vistas muy intuitivas, con mucha animación. He visto que ya vienen incluidas, o Mm. sea, no es que nosotros tengamos que programar la animación. Pero oye, interesante porque le Sí, dan cosas como tener una, por ejemplo, yo vi una que tienes una barra inferior que ahora puede ser o enganchado o flotante y cuando le das a uno de los elementos que el resto como que se separan un poco y se vuelven a juntar, cosas de ese estilo, ¿no? Que los elementos de alrededor también reaccionen al que está más cerca. Bueno, hay que ver cómo luego se aplica todo esto porque, claro, los diseños enlatados quedan muy bien. Luego el adaptar todo esto a aplicaciones reales lo iremos viendo cómo lo adaptan ellos en sus propias aplicaciones, que son en las que primero lo suelen probar y poco a poco pues, ir viendo cómo encajar esto también en las nuestras. Por lo que leí también en la alfa de Material 3, no sé qué alfa es, ya podemos acceder a los nuevos composables, porque también hay nuevos composables disponibles para desarrollo con estas con esta nueva línea. Y bueno, pues habrá que darle una vuelta también cuando haya un rato. Pero es que tenemos muchas cosas que probar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hablaron también de los widgets, ¿no? Ya venían, meses atrás ya le habían dado su foco y bueno, Mm. aquí vuelven a hablar de bueno, hacer widgets pues más inteligentes con actualizaciones en vivo, ¿no? Que el widget pues sea realmente útil, ¿no? Al final yo creo que lo que están intentando desde Google, desde Android, con los widgets es darle utilidad, ¿no? Es decir, que realmente un widget no sea como algo extra que le puedes añadir, sino algo que realmente tiene sentido añadirlo. Y bueno, le dieron pues su foco con lo principal, el Prompt Light creo que lo llamaron, que era pues, las actualizaciones en vivo de los widgets. Pues, bueno, lo tenemos Ujú. como opción y Sí, esto es algo que ya estaba en iPhone y que es muy útil. Por ejemplo, yo que sé, pides en cualquier servicio de estos de comida y es un widget que se te va actualizando automáticamente. Además, creo que en particular en Android si lo tienes en la... Porque ahora los widgets vuelven a la pantalla de bloqueo, entonces si lo tienes en la pantalla de bloqueo creo que puedes ir viendo el progreso sin necesidad de encender la pantalla ni nada por el estilo. Entonces, bueno, bastante interesante esa parte. Y bueno, veo que también ha habido, bueno, típicas mejoras en cámara y multimedia, ¿no? Al final, donde más ganan normalmente los dispositivos móviles hoy en día es
cuál es el que mejor hace las fotos y para hacer las mejores fotos también tienen que ir mejorando en todos los sistemas de gestión de cámara, etcétera, y multimedia. Y bueno, ahí ha habido novedades en temas de cómo trabajar con las librerías de cámara X, de Media 3, em, y bueno, cosas que yo creo que se nos escapan un poco a nosotros por los conocimientos que Claro, tenemos o sea, de fotografía, ¿no? claro, esto al final, hasta que no lo tengas que probar, aquí hablaban de, bueno, condiciones de poca luz, de las descargas negativas, bueno, hablaban de una serie de conceptos que entiendo que mejoran la calidad de las imágenes. Y sí es verdad que, bueno, una serie de efectos y demás incorporados en cámara X Media 3, eso sí está interesante saberlo, son, bueno, pues las bibliotecas que usamos los desarrolladores cuando queremos trabajar tanto con la cámara como con recursos multimedia. Y también hablaron un poco pues de la experiencia de Android para coches, ¿no? Yo creo que tú trabajaste o tú me comentaste una Yo vez que he hecho alguna cosa en... Yo supongo que habrá cambiado mucho claro, en Android TV hace tiempo. es Android. Supongo que habrá cambiado mucho, pero sí, era una API que era durilla trabajar con ella porque era todo relacionado con los content providers estos de Claro. Android, que al final es una API muy a bajo nivel y que es un poco compleja de utilizar. Pero me parece interesante la novedad y algunos de los casos de uso que pusieron con Gemini, que al final cuando vas en el coche tienes ahí un tiempo muerto que muchas veces no sabes en qué utilizar y el poder ir teniendo conversaciones con Gemini sobre ciertos temas o poder profundizar en aprendizajes o cosas así, me parece que puede ser algo que le dé a la experiencia de ir en coche, sobre todo si vas solo, claro, a la experiencia de ir en coche un punto extra, ¿no? Para los que no nos gusta simplemente sentarnos a escuchar algo, sino tener esa parte interactiva, pues yo me imagino perfectamente un paseo de un par de horas hablando con Gemini sobre temas que se nos vayan ocurriendo o creo que te puede hacer resúmenes Co- de, Cogiendo el yo qué camino sé, largo, ¿no? Cogiendo el camino largo para claro, una conversación más va a tardar extendida, un va a poco ser más. mucho. Sí, sí. Pero al final como Gemini va a estar integrado con muchos Ah, otros servicios, pues puede dar una versatilidad muy grande ahí. Y con la voz en el coche encaja mucho. sí, totalmente. Además también, bueno, pues hablaron de aplicaciones de juegos y vídeos, obviamente, no en conducción, pero bueno, integran todo el ecosistema Android en los coches y van pues optimizando y mejorando todos estos dispositivos y siempre pues de la mano, como no, de Gemini y de la IA que, como bien tú dices, pues estas integraciones de IA en el coche, pues creo que será cuestión de tiempo también que esté totalmente integrado, pues desde, mm, creo que, creo que los Tesla ya lo hacen, ¿no? Prepararte, por ejemplo, la temperatura, si el coche está a cierta temperatura, pues encender el aire acondicionado, es decir, pues, toda esta integración aquellos vehículos que tengan Android Auto, pues estarán en el futuro preparados para todo esto. Todos los años traen Sí, novedades y nunca sí, sí, estas totalmente. son de las pocas que no termino de probar nunca. Sí, sí. Qué bueno. Y, y bueno, yo creo que Android XR ya hemos hablado un poco. No sé si quieres aportar un poco más. Nada, aquí Más pues allá que... lo que comentaste, ¿no? Por el Project Mohan de Samsung, creo que la línea que está siguiendo Android con esto, bueno, una opinión personal, creo que es como llevarlo a dispositivos o a gafas o a cascos, ¿no? Incluso vi que había la opción de auriculares, pero bueno, en cuanto a las gafas que sean versátiles. O sea, nadie quiere ir con Ujú. una gafa de realidad virtual que por la calle y tal. Y, y bueno, esto es lo que hemos comentado antes, ¿no? Creo que esto está en expansión, le están dando soporte, cada vez está creciendo más. Esto, los desarrolladores Android, que venimos también de Compose, es algo que tenemos muy cerca, trabajar con ello, porque al Ujú. final el lenguaje Kotlin y la interfaz de Compose, pues animar a todo el mundo a siempre, bueno, pues estar un poco al tanto de estas novedades y probar algunas cositas al respecto. Sí, personalmente con todo lo que hay ahora mismo creo que es pronto para dedicarle muchísimo tiempo, a no ser que te apasione este Claro. sector y quieras entrar en él.
pero sí que me parece interesante y las pruebas que hicimos en su momento eran muy sencillo adaptarse, porque al final son un par de composables especiales y todo lo demás es lo que ya conocemos de Compose. Así que muy interesante y a ver hacia dónde va evolucionando esto. Y bueno, tenemos también Wear OS 6, ¿no? Que incluye el Material Expressive, que al final era uno de los dispositivos en los que también se ha centrado bastante este nuevo sistema de diseño, que recordemos es Material 3 todavía, es decir, no han tirado por la borda todo el sistema de diseño para crear uno nuevo, sino que se ha montado sobre él. Y, y bueno, pues novedades clásicas, ¿no? Tampoco tenemos mucha información aquí al respecto. No sé si tienes alguna idea de fechas o si esto ha salido ya Yo o creo que fue más noticia de la que van dejando en el de lo que aire, se van, claro, de lo que vendrá, ¿no? efectivamente, tenemos que hablar de WordOS, pero igual que, bueno, en aplicaciones de TV sí dieron una noticia interesante que fue el lanzamiento estable de Compose for TV. Muy importante. Y bueno, pues ya permite construir las fichas con Compose, oye, y además estable. Eso, de eso tengo que hacer vídeo sí o sí. Sí, 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 sí. Porque Esto, es un tema que a mí también me interesa. Cuando trabajé para la aplicación de coches también hacía cosas de Android TV, así que y es sí, interesante ver me interesa. cómo todo el ecosistema de Google al final, pues para todo el diseño de la UI, pues está aprovechando de Compose, lo cual a los desarrolladores Android nos hace polivalentes porque ya no solo nos podemos centrar en dispositivos móviles. También hablaron de que llegaría a partir de otoño, creo, la Gemini a la ATV. TV, a las televisiones. Volvemos un poco en la línea de lo anterior, ¿no? Si lo tienen los coches, si lo tienen los móviles, pues bueno, es cuestión de tiempo de que la televisión, que todo, viviremos en un futuro en el que raro sea el dispositivo que no tenga integrado la inteligencia Sí. artificial. ¿El para qué tener la inteligencia artificial en una televisión? Bueno, pues lo iremos descubriendo porque me da miedo, pero Un poco como el asistente. No sé si te has usado mucho el asistente de Google en la tele, pero es algo de eso que luego nunca sabes muy bien para qué claro, usar. es como cuando configuras el Google Chromecast con el Google Nest y le dices, oye, ponme Netflix, el capítulo tal, falla 3 veces, no te lo pone, al final acaba. Tarda menos en darle al Claro, botón al del final acabas mando. cogiendo el mando tal, pues entiendo que esta integración con Gemini y al nivel que está, pues desaparecerán los mandos a distancia, ¿no? Por poner un ejemplo, los tendremos ahí como un recurso de cajón, porque será, Hmm. oye, pues enciende la tele, pon el programa tal, hazme un recordatorio tal, y bueno. Aquí sí que le puedes pedir recomendaciones. Yo que sé, me ha gustado esta peli, recomiéndame otra parecida. Ese tipo de cosas no se podían hacer con el sistema anterior y con Gemini pues sí que pueden abrir puntos interesantes. Pues Y bueno, hablábamos antes un poco de algunas novedades de Jetpack Compose. Aquí tampoco quiero dedicarle mucho porque es que estas novedades ya existían. No es algo que se haya descubierto en el IO. Con la nueva versión 1.8 de Compose, si no recuerdo mal, pues ya tenemos el autosize de las fuentes, tenemos el autofill para que autorrellene con sistemas como las contraseñas de Google, OnePassword, etcétera. Y, y bueno, pues un poco seguir estabilizando toda la API, que es al final lo que los desarrolladores esperamos, ¿no? Que cada vez que vayamos a usar un Composable no tengamos que añadir la anotación de experimental y rezar porque en el futuro no nos lo cambien. Es, es un poco lo que todavía mucha gente demanda de Compose, que nos siguen, o hay gente que le sigue generando dudas sobre si es lo suficientemente estable. A mí, yo no tengo ninguna duda al respecto, ¿no? Pero sí que es verdad que tener que usar alguna API que pone experimental, APIs como la toolbar, que la usas todos los días, siempre genera un poco de rechazo y el que vayan en esa dirección tratando de estabilizar todo lo que no era estable me parece una decisión muy acertada. totalmente a nivel bueno, todo el tema de productividad y para Compose, tocaron lo que ya sabíamos, ya venía anunciado, no hubo novedades eh, más allá de lo que ya se había anunciado.
Pero bueno, sí tenemos una... Bueno, se habló de la biblioteca de navegación de Jetpack Compose. Sí, Que justo es así, te iba a contar. claro, porque esta te la voy a Sí, sí, dejar a ti porque creaste en tiempo récord un, un vídeo en el canal. Que, totalmente. Esa sí que fue una novedad, quizá la menos esperada. Pero perdona, pregunta. ¿Qué me vas a yo comentar? no creo que sea la menos esperada, creo que era la más esperada desde hace mucho tiempo. O sea, no la esperábamos ya en el 2025, la esperábamos en el 2023. Sí, sí. Bueno, la ha llegado a probar, vamos a echar el vídeo. Lo que quiero saber es Mm. difiere mucho La de la sensación. sensación, si difiere mucho, si realmente salir de una navegación, del concepto anterior de navegación a este, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves Mm. esta novedad? A, a ver, es un sentimiento raro, porque por un lado, la librería anterior para casos sencillos, ya con lo que teníamos de serialización, etcétera, y tipo, navegación por tipos seguros, era bastante sencilla de usar. El problema era cuando no estabas en la ruta fácil, es decir, cuando no tenías que hacer cosas un poco más extrañas, como navegaciones condicionales, como ahora quiero saltar a esta parte de la pila concreta. La pila no la generabas tú y por tanto no tenías un control muy amplio sobre ella. Ahora el cambio principal en Navigation 3 es que la pila es tuya, es una lista de elementos de navegación y por tanto, al tener tú el control sobre la pila, también quiere decir que tienes más trabajo que hacer sobre ella. Pero por el contrario, te permite la flexibilidad absoluta. Puedes, si yo quiero navegar a tal punto de la pila, pues quito todos los elementos anteriores en la lista y el elemento de navegación que ahora se llama navDisplay en vez de navHost, lo que va a hacer es, oye, me ha cambiado la pila, está observando un listado de elementos, ha cambiado el listado de elementos, me actualizo y muestra otra cosa en la pila de navegación, por tanto, en la pantalla, ¿no? Por tanto, tenemos mucho más control sobre lo que pasa, a cambio, tenemos que gestionar más cosas por nuestra cuenta. Todo tiene sus pros y sus contras, es decir, lo que están haciendo con esta librería es, la navegación es tuya, tú tienes un listado de elementos y si quisieras tú te podrías crear el componente que gestiona que cuando se cambie esa lista se actualice la pantalla y nosotros te vamos a dar como wrappers por encima que te van a simplificar la vida. Si en vez de usar tu componente para mostrar las pantallas usas Nav Display, pues no te tienes que preocupar de gestionar cómo vas a hacer esos saltos entre navegaciones y cómo va a ser la navegación hacia atrás. Todo ese tipo de cosas te las gestiona el Nav Display. Pero si quieres, puedes no usar el Nav Display y todo el resto de elementos de la librería los puedes seguir usando. ¿Que quieres gestionar los cambios de configuración en Android? Por ejemplo, cuando rotas la pantalla. Si utilizas una lista normal, no te va a funcionar, pero para eso ellos te dan una lista propia con unas interfaces que tienen que implementar todos tus destinos de navegación y si lo haces así, pues ya automáticamente te funciona sin tener que implementarlo manualmente. Son como pequeños extra que te van dando. Otros ejemplos, pues para todo el tema de adaptabilidad, pues podrías implementártelo tú, pero hay una librería de adaptabilidad que de forma sencilla puede permitirte generar escenas y esas escenas se renderizan de una forma u otra en función del tamaño de la pantalla. Son, todo el concepto es así. Lo llaman... Digamos que son mejoras, han mejorado todo lo que es la biblioteca, pero de una forma quizás muy disruptiva porque cambia totalmente al concepto que teníamos en versiones anteriores. Yo tengo Ujú. pendiente hacer una migración, vamos a ver qué tal, de una aplicación propia, pero yo sí creo que era algo, creo que lo hace como más intuitiva, ¿no? Esta biblioteca de navegación es como más intuitiva y creo que llega años tarde, pero hoy ha llegado, tampoco le vamos Sí, a pero bueno. quitar el mérito, pero sí, la verdad que, bueno, es cuestión de, y como tú dices, los pros y contras los vamos a encontrar en el día a día, dependiendo de las características de lo que necesitemos. Yo creo que cuando entremos de primeras
cuando alguien entra de primero va a decir, pero esto me está complicando ahora más la vida en algunos casos que antes eran súper sencillos. Claro, pero a cambio te da una versatilidad que no te daba la anterior. Entonces, bueno, es encontrar El, ahí el equilibrio. el equilibrio. Claro. Yo personalmente sí que creo que está mejor pensada para Compose, porque al final es un estado que estás observando y que representa la navegación, que es como todo funciona en Compose, y que para los casos habituales nos seguirán dando más herramientas. Por ejemplo, ahora hacer un caso que es relativamente habitual, como es una button navigation o una navigation bar, si miras el código que hay que implementar, es un poco oscuro. Pero yo sospecho que montarán algo por encima, igual que han hecho con otras cosas, para que sea más sencillo, porque es una navegación muy habitual en una aplicación. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es una versión alfa y que poco a poco irá evolucionando. Totalmente. Y la verdad que no nos lo esperábamos dentro de la, de la Keynote dentro de Android, que hablaran ahora de navegación, pero bueno, sí es cierto que era algo que estaba generando Es deuda. bienvenido, sí. Sí. Y bueno, hablaron también de Colding Multiplatform, ¿no? Yo no sé si se presentó algo, porque hablaban pues la nueva plantilla de módulo compartido en Android Studio, creo que eso ya estaba. Bibliotecas de Jetpack que soportan Colding Multiplatform, pero que yo creo que todas ya lo soportaban, como son la de ViewModel, la de Data Store, la de Paging y no sé si me dejo alguna, la de Room, por supuesto, pero que todas ellas ya las conocíamos, pero es interesante ver cómo las nuevas, incluso las nuevas librerías como la de Navigation 3 ya las hacen de base pensando en Kotlin Multiplatform, lo que nos va a ayudar a los desarrolladores Android a transicionar a multiplatform de una forma muy natural. Y además también anunciaron, que aquí tengo la duda de si ya existía antes, pero bueno, los collabs de cómo comenzar, cómo migrar plantilla, y creo que había un collab de migrar a Room. Y bueno, puede estar Ujú. interesante para aquellas personas que estén comenzando, que no sepan por dónde empezar. Por ejemplo, recomiendo los collabs de Google porque son bastante instructivos y, oye, pues agregaron collab de Kotlin Multiplatform. Genial, sí, esa parte no la conocía y no sé si, Yo, no sé si yo no existía sé de si antes, la existía verdad. antes, sé que están, porque los vi una vez preparando el podcast, fui a los collabs y dije, uy, pues mira, aquí ya te lo están explicando, que siempre es bienvenido, pero, pero no sé si estaban anteriormente. Ujú. Y poco más, ¿no? Porque hablaron del Gemini en Android Studio para empresas, que eso ya lo comentamos en su momento, que las empresas van a tener una capa extra de privacidad, para lo cual obviamente tienen que pagar, pero ya que si no les vendes tus datos, pues les tienes que dar tu dinero. Y, y en cuanto a Google Play, pues nuevas actualizaciones para mejorar el descubrimiento, los ingresos. Bueno, hay algunas novedades con los in-app purchase que creo que se pueden marcar como varios in-app purchase para comprar a la vez y cosas así. Bueno, novedades para mejorar un poco la conversión dentro de las aplicaciones. Y estas son las novedades principales que hemos visto en Android. Creo que hemos tocado, si no todas, casi todas. Y bueno, yo antes de terminar te tengo que preguntar en el bloque de Android, ¿qué te ha parecido? ¿No? Ya hemos hablado antes al principio de qué nos estaba pareciendo esta Google I.O., pero ahora si nos centramos ya por cerrar el bloque solo en Android, ¿qué te han parecido las novedades, las noticias, algo a destacar? Mm. ¿Verdad que novedades como tal que no conociéramos? No ha habido muchas, pero el resumen me parece que demuestra el buen progreso que está teniendo Google relacionado con el desarrollo en Android, que siguen apostando por las herramientas, por darles visibilidad, por hacernos más fácil el desarrollo en el día a día. Y los pasos que van dirigidos a Kotlin Multiplatform a mí siempre me hacen especial ilusión, porque me parece que nos abren a los desarrolladores Android una cantidad de posibilidades que antes no nos eran tan sencillas, el acceder a otras plataformas de forma muy fácil.
Y, y por otro lado, todas las integraciones de Gemini en Android Studio, a falta de probarlas, me parece que son quizá las más llamativas dentro de toda la presentación. No sé si tú tienes alguna idea un poco diferente. No, totalmente. Yo todo lo que integre la IA con Android, pues creo que va a ser positivo. Obviamente hay que probarlo. El modo agente en Android Studio es algo que tengo ganas de probar porque creo Mm. que va a estar bastante bien, que va a ser útil. Y bueno, en general, tanto la abuela yo como la parte de Android, pues me pareció bastante interesante. Creo que este año lo han hecho bien. Cuando lo hacen mal, le pegamos el tirón de oreja, pero este año han sabido gestionar. Las noticias siempre han tenido algo un poco más novedoso. Creo que este año le voy a dar una buena nota a la abuela yo porque nos ha traído novedades realmente interesantes. Creo que han hecho algo curioso, que es que sin hacer demasiado ruido, porque siempre se les ha criticado un poco, criticado no sé, pero bueno, que ha sorprendido que dedicaran tan poco marketing para cosas tan buenas que iban sacando. Y este Huelayo ha sido como un recoger todo lo sembrado a lo largo del año y decir, mira, ahora nuestro ecosistema de IA es quizá el más potente que hay vamos, el que hay hasta la fecha, y que te demostramos no solo la IA como tal, sino un ecosistema de herramientas que se están aprovechando de esa IA para hacer más eficientes nuestras tareas en el día a día. Así que en ese aspecto yo creo que lo han hecho muy bien también. Totalmente. Y ya pues a esperar a la del 2026 a ver con qué nos sorprenden. Ya. La de cosas que pasarán de aquí a 2026, ¿verdad? Al ritmo al que vamos, Pues a sí. saber cómo estaremos en 2026. Pero bueno, será apasionante ir contándoslo por aquí y, y viendo cómo evoluciona el mundo del desarrollo de software, gracias o a pesar de la IA. Abierto a opiniones, ¿no? Totalmente. Y nada, recordaros lo del el sorteo, que os apuntéis a la newsletter para estar actualizados de todas estas novedades. Y también, en concreto para este vídeo, para entrar en el sorteo de esa de esa licencia de JetBrains. Y en los próximos días, pues bueno, haré el sorteo. Siempre ya sabéis que lo hago en público. Si no tengo tiempo, será algo rápido en un directo, en un short de YouTube. Si tengo algo más de tiempo, organizaré un directo un poco eh, más establecido. Pero en cualquier caso, para que veáis que no hay trampa ni cartón y que el que se lo lleva ha salido seleccionado. Y también deciros que el martes que viene tenemos un directo sobre accesibilidad, que estáis todos invitados, y que estaremos hablando pues de esa novedad de la que tampoco hablaron demasiado. Bueno, supongo que habría algunos momentos concretos en el Google I.O., pero tampoco hablaron demasiado en las keynotes, que es la accesibilidad, y que este año es muy importante en el desarrollo en general y en el desarrollo Android en particular, entre otras cosas, por temas legales. No debería ser por eso, pero por temas legales, a finales de este mes de junio entran nuevas leyes que imponen la accesibilidad prácticamente todas las aplicaciones que operen en Europa, y por tanto pues es algo que hay que aprender sí o sí, hay que aplicar sí o sí, y para lo que voy a dar ese directo el martes para despejar todas las dudas que tengáis, ver algunos ejemplos, ver cómo empezar a detectar problemas en las aplicaciones, incluso cómo solucionar algunos de ellos. Y por supuesto también invitaros a que os apuntéis a esa formación que daré a mediados de junio sobre accesibilidad en desarrollo Android. Así que nada más. Muchas gracias, Nino, como siempre, Gracias por a haber ti estado por por aquí. estar aquí y nada, Siempre es un placer. dejamos tarea hecha que Sí, hay sí. mucho que probar. Totalmente. Os animamos siempre a que reviséis también las keynotes oficiales, o que paséis por alguna herramienta de IA que os dé los resúmenes. Y, bueno, con este resumen yo creo que de todas maneras tendréis ya una visión muy amplia de todo lo que se ha presentado. Lo dicho, nos vemos en el próximo y gracias por estar ahí. Hasta pronto. Luego.
Adiós.